Bueno, yo lo que quiero ver es si me Sí, aparece la opción de compartir pantalla es. sí. ¿Vos querés que te habilite yo a vos o querés que lo comparta yo? Y yo si no te jodo con pasar, qué sé yo. No, como vos quieras. Probemos, a ver, habilitame. Te, te habilito, espera. Compartir pantalla, el anfitrión inhabilitó la función. Para. Por ahí probamos. Si no te lo digo que lo comparta vos. Pero yo para no joderte, ¿viste? Como hay cosas que Sí, voy a pasar rápido. sí. Bueno, si no te comparto porque vos sabés que no me está, a ver, dejando que la función de Bueno, si cohospedador. no la compartís vos, Sí, capaz que convenga que yo la comparto y vos me vas diciendo, no te haga drama. pero te voy a joder, digamos, con. Si no Hay, te... digamos, Ujú. una primera parte que es toda propaganda de los congresos, cursos que hemos hecho, que eso, mientras yo voy hablando, lo vas pasando. Bien. Después una parte en general que hablo de cuál es el vínculo entre deporte y derecho, que también le estoy diciendo para ir pasándolo rápido también, para no detenerme demasiado en eso. Después hay un par de placas sobre el tema responsabilidad de dirigente, que me parece importante Ujú. insistir, remarcar, más allá que la otra vez que estuvimos ya lo dijimos. Y después está todo lo de formación, digamos. Bueno, yo te voy indicando, si no lo puedo manejar yo, te voy indicando. Probá que puedas cargarlo Sí. vos nomás. Si no, yo me lo pongo en mi pantalla y lo voy siguiendo de acá. No, lo que vamos a hacer es esto. Yo te voy a designar hospedador porque no me permite la función de coanfitrión. Y después, cuando termine de compartir, designarme hospedador para controlar Y sacás de vuelta. ¿sabés? Porque si no se nos va a cerrar la función. No, pero entonces, si vos lo podés cargar, cargalo vos y lo manejás vos. Bien. No, no, yo lo cargo, no hay problema. Si te la bancás que te joda. Por supuesto, sí, sí. Así que bueno. Mientras espera, guardamos un ratitín que se termine de conectar la gente. Sí, no hay drama. Ujú. Eso manejalo vos. Yo estoy acá nomás. Ujú. Ahí, Carlos, fíjate a ver si vos podés compartir. Ahí le puse la función compartir pantalla a los participantes, así que deberías poder hacerlo. Y me Si parece. querés probar. A ver.
A ver. Yo te aclaro que soy medio burro en esto tampoco, también. No. Si no la comparto yo un poco lo manejo por la facultad, pero no te... Porque... No. Compartir pantalla. Archivos. A ver. No me sale la opción de sacar alguno de mi compu. Bueno, no te hagas drama, yo lo hago yo. Despreocupate. Me fui. Viste que hay días que te cambian la función de dónde está ubicada y a mí también me pasa. No, yo en eso soy medio burro, lo reconozco. Por eso te lo mandé antes. Pero ¿para qué no puedo entrar ahora? Ahí está. Bueno, cargala vos entonces. Bien. ¿Querés que la presentación? Sí, lo mismo. Ahí está, sí. Sí, bien. Tenela a mano y cuando arranquemos. Sí, hay un minuto más y largamos. Algún día voy a tener que aprender a compartir yo. No pasa. Para mí un honor. No, pero no por ser tan burro, siempre me pasa lo mismo. Hola, ¿cómo andan? Hola. Hola, Jimé, ¿cómo andás? Estoy sin cámara porque recién salimos del pediatra con mi bebé. Así que sí, se demoró un poco, así que bueno, estamos, mientras mi prima maneja, estoy atrás con él, así que voy sin cámara. Bien, Les pido Jimé, disculpas, pero es por eso. Habilitarle el chat. Bueno, no. Ahora son las 35. Tiempo prudencial para también respetar aquellos que se conectaron y en tiempo y forma. Bueno, vamos a dar comienzo a la charla, y un poco también para presentarle la oportunidad de presentarlo a Carlos. Carlos, bueno, no solamente tiene una tarea en la función pública muy destacada, ha sido diputado nacional y secretario de Deportes, subsecretario de Deportes de la provincia de Santa Fe, que ahí tiene, bueno, un recorrido importante, coayudando, trabajando a la par con las instituciones deportivas de la provincia, pero también su otra pasión es la cuestión académica, es uno de los grandes referentes del derecho deportivo acá de todo el litoral. También, bueno, de Argentina, está a su cargo la coordinación, la dirección de los cursos de Derecho Deportivo de la Universidad Nacional del Litoral, a su cargo tiene la revista de Derecho Deportivo, y bueno, se ha especializado, incluso su estudio jurídico viene trabajando ese tema, y también ha sido dirigente, entre otros, del Club Unión de Santa Fe, así que bueno, por ahí ha estado en estas tres ventanillas: la formación académica, dirigente, deportivo, al igual de muchos de los que asisten, en los cuales le agradecemos con Jimena la asistencia. La verdad que, bueno, una buena respuesta de la gente y lo que demuestra el interés de estos temas. Y además, bueno, como abogado profesional también lo digo, hay mucho por conocer, no es un tema profundizado en los profesionales, y con lo cual, bueno, este tipo de charlas son muy bienvenidas, sobre todo para los dirigentes que hoy se están acercando. Le voy a dar la palabra a Jimena para que diga alguna mención, si está por ahí, si nos puede escuchar, y luego le vamos a dar la palabra a Carlos para que, bueno, comience con la charla y luego hacemos una ronda de preguntas, ¿no es cierto? Luego de finalizar un poco la exposición, Carlos, o como vos quieras, vos andás guiando. Bueno, Jimé.
No sé si me escuchás. No, yo simplemente, sí, quiero, bueno, agradecerle a Carlos que se está sumando. Bueno, Carlos es nuestro secretario de bloque en la Cámara de Diputados. La verdad que trabajamos mucho, sabemos de su gran pasión por el trabajo, por los clubes. De hecho, estuvimos trabajando un proyecto que es para la creación de un fondo para la compra de desfibriladores y elementos de primeros auxilios para los clubes. Sabemos que es algo importantísimo, pero que también tiene un gran costo. Entonces, bueno, la idea es que el gobierno provincial pueda hacer frente a ese gasto y que, bueno, como contrapartida, obviamente el club tenga algún cupo de 1 o 2 plazas, dependiendo obviamente del club, para que algunos niños y niñas que por ahí no puedan pagar una cuota puedan participar, aunque sabemos que los clubes cumplen una gran función social y realmente están trabajando muchísimo. Por eso para nosotros son tan importantes como lugares de contención, y también es importante poder apoyarlos y acompañarlos desde las cámaras de diputados. Y bueno, ofreciendo distintas herramientas hoy esta charla, así que bueno, muchísimas gracias, Carlos, agradecerte a vos, Rodri, también que tuviste la iniciativa. Sabemos, bueno, también de tu compromiso con las instituciones de la Ciudad de Esperanza. En nuestro caso también estuvimos invitando a algunos clubes del departamento para que se puedan sumar, y agradecerles a todos ustedes que se están sumando. Que verdaderamente para nosotros es súper importante, porque siempre decimos que las instituciones son pilares fundamentales de la sociedad. Así que bueno, yo no los demoro más, les vuelvo a repetir que me disculpen que tengo la cámara apagada, pero justo tenía turno con el pediatra con mi bebé, así que estamos en camino a Grutli, pero estamos acá atentos escuchando. Bueno, gracias, Jimé. Bueno, Carlos, cuando vos me digas o comenzá, yo compartiré la pantalla también. Bueno, dale, arrancá mientras, bueno, le aprovecho a agradecer a Rodrigo y a Jimena por la invitación. Rodrigo me decía hoy, gracias por darme una mano. A mí me encantan, me gustan estas cosas, digamos, así que desde ya es un gusto poder compartir con ustedes este rato. Es cierto que uno un poco ha logrado o trata de unificar en esto las distintas pasiones que uno tiene, ¿no? La pasión política, que obviamente hace que uno mire con una sensibilidad particular la función de los clubes, el hecho de haber sido dirigente y estar permanentemente ligado a muchas instituciones de la ciudad. El derecho, que siempre me gustó, aunque por allí las responsabilidades políticas no permitían cumplirlo desde el lugar profesional quizás, pero bueno, yo creo que esta nueva especialidad que es el derecho deportivo, un poco me ha permitido en los últimos años aunar estas pasiones y nos gustan este tipo de actividades. Ahí estas placas que están pasando ahora son de los distintos eventos, jornadas, congresos, cursos que desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional del Litoral venimos haciendo desde el año 2010. El primero que apareció un ratito antes fue cuando la Copa América, en el 2010, que fue el primer evento que hicimos en la facultad con este tema, que para nosotros también era nuevo. Ahí aparece con el logo de la Copa América. Y después, durante estos 11 años, se han venido desarrollando distintas jornadas, congresos, cursos. Rodrigo ha participado de algunas de ellas, incluso algunas instituciones de Esperanza, a través de la gestión de Rodrigo, también fueron invitadas. Ese simposio iberoamericano de deporte y turismo, recuerdo que la gente de Libertad de San Jerónimo Norte expuso sobre el Vallesanito, que es un evento deportivo de magnitud que muestra cómo para una región, para una localidad, de pronto un evento deportivo se transforma en un hecho también económico, relevante en lo social, en lo cultural y también en lo económico.
para la región, ¿no? Y tenemos en esto, simplemente como propaganda, podés ir pasando, Rodrigo, hay estos cursos, ahora tenemos dos cursos que todos los años hacemos 2 ediciones. Uno es el de Derecho Deportivo, y el otro, el Deporte es un Derecho, su primera edición se hizo ahora. Estos 2 cursos arrancan el 18 de mayo, son a distancia, ya en esto está cerrada la inscripción, pero este año, en agosto, septiembre, se va a volver a abrir. El deporte es un derecho, es una mirada distinta, que no está pensado tanto en el abogado, en el profesional de derecho, para que se especialice en el derecho deportivo, sino que está más pensado en la gestión. Pero tanto en la gestión pública como en la gestión privada, es decir, los dirigentes, deportistas, todo aquel que esté vinculado al hecho deportivo, porque trata de brindar herramientas para fortalecer esta idea, ¿no? De que el deporte es un derecho y que el Estado tiene que acompañarlo, y que todo aquel que cumple una función vinculada al deporte tiene que tener esto en claro. Entonces, en este curso, por ejemplo, participa Germán Charaviglio, atleta olímpico, como docente, profesores de educación física, además de abogados especialistas en derecho deportivo, sociólogos, psicólogos deportivos, Augusto Galateo, que participa en la Liga Esperancina de fútbol también, desde su profesión, economistas, los tenemos a Plácido Rodríguez de la Universidad de Oviedo, que preside la Fundación, Observatorio Fundación Económica del Deporte, a Carlé Murilla Fort, que es de Barcelona, que fue director de marketing del Barça. Bueno, en fin, una mirada interdisciplinaria que busca darle otro perfil, con algún anclaje en lo jurídico, pero que es mucho más abierto, mucho más amplio, y busca dar herramientas para hacer efectivo esto, ¿no? Que el deporte es un derecho. Bueno, como seguramente algunos de los que están participando ahora estuvieron un par de años atrás, antes de la pandemia, estuvimos, recuerdo, en Esperanza dando alguna charla. Trataremos de no repetir los temas. Algunos seguramente podrá volverse a plantear, pero eso en el caso de lo que uno considera realmente importante. Lo primero que uno quería decirles es que, y a partir de toda esta experiencia que les contamos recién, es que en realidad, aunque por así uno no lo alcance a entender desde la conducción de un club de barrio, de una localidad chica, qué tienen que hacer los abogados, qué tiene que hacer el derecho, en realidad cada vez es más importante y necesario tener la mirada, el apoyo, el aporte, estar vinculado, tener a quien consultar en el ámbito del derecho para el funcionamiento del club. Entonces, brevemente, yo acá doy 6 variables donde hay un vínculo entre el deporte y derecho, ¿no? Vamos a la primera, que es el deporte como derecho. Lo hablábamos del curso recién. Pasar a la siguiente placa, Rodrigo. Acá estamos mirando el deporte como un derecho subjetivo, es decir, todo ciudadano tiene derecho a practicar deporte por todos los beneficios que ello genera. La salud, la educación, por lo que implica lo que decíamos hoy en una región o una localidad, además de todo el factor inclusivo, todo lo que brinda el deporte en términos de desarrollo personal, también en desarrollo para la región, para la comunidad, para la sociedad, para la salud, ¿no? Ahí vemos alguna mención de que la OMS señala el sedentarismo como la cuarta causa de muerte en el mundo. ¿Sí? Todo esto es lo que consolida la idea del deporte como un derecho
que debemos defender y propender a defender. Como vamos a ver en la placa siguiente, esto ha sido reconocido por distintos tratados, resoluciones internacionales que señalan este aspecto. Algunos países lo tienen ya incluido en sus constituciones, no es el caso de Argentina, pero cada vez hay un mayor avance normativo buscando consolidar esta idea. Lo vamos a ver más adelante. La segunda mirada del deporte, del derecho con el deporte, es en la organización del deporte. Es decir, define marcos institucionales, organiza las instituciones deportivas, establece cómo se integran, su orden interno, cómo son sus relaciones, tanto en los casos de los clubes, las asociaciones, federaciones, como el Comité Olímpico Internacional, por ejemplo, que es el máximo organismo deportivo. Todo ello están organizados jurídicamente en base a las normas de su país. Entonces, este es un segundo aspecto importante para ver este vínculo. Tercero, el derecho y la regulación de la práctica deportiva. Es cierto que tanto la materia de las competencias como la materia disciplinaria, la organización de las competencias como la materia disciplinaria son de cada federación. Pero para redactar un reglamento, para establecer un reglamento de juego, un reglamento de penas, o los mecanismos de resolución de los conflictos, se necesita del derecho, en cada liga, en cada federación. Y por eso también se necesita en cada club cuando ocurre un problema o inconveniente en la fecha del fin de semana de la disciplina que sea. La siguiente es el derecho en la relación entre los propios sujetos deportivos y de estos con terceros. ¿Cómo son los vínculos en un club? Entre los entrenadores y el club. ¿Cómo son los vínculos con los terceros cuando yo contrato un seguro? Cuando ocurre un accidente en mi club. Todo esto tiene que ver también con la necesidad de un vínculo entre el derecho y el deporte. Vamos a la siguiente. Tanto para la prevención como la resolución de conflictos, siempre es necesario también estar bien asesorado de manera preventiva o frente a algún conflicto, conocer o saber que en el mundo del deporte se busca generalmente separarse de los ámbitos jurisdiccionales normales, tradicionales, frente a algún conflicto. Entonces hay tribunales arbitrales, hay mecanismos de conciliación, incluso ustedes podrán cada tanto escuchar hablar del Tribunal Arbitral del Deporte, que resuelve los grandes temas del deporte. Ya después vamos a hablar bien de qué es. Pero son todas instancias que le dan mucha especificidad a la resolución de conflictos en el ámbito del deporte. Y el último aspecto, la última acepción o mirada del derecho en relación al deporte, es la parte del aporte científico, que es lo que estamos un poco haciendo hoy. Es decir, el derecho del deporte se dedica a los estudios, a la especialización, a fortalecer esto, reconocerlo como un derecho, fortalecer nuestras instituciones, prevenir conflictos, y es todo lo que el derecho deportivo, en este caso, brinda para dar herramientas en relación a esto. Es decir, que a través de esas distintas acepciones, y seguramente me olvido de alguna, pero uno muestra cómo, lamentablemente, para muchos o para todos, los abogados somos necesarios también en la práctica, en el funcionamiento de una institución, y está bueno
que el profesional que está vinculado a un club o que pretende acercarse, a veces porque está en una comisión, porque es cercano, busque actualizarse o formarse en estos temas. Porque estamos viendo un organigrama de cómo se organiza el deporte en el mundo y es tan dinámico, son tan permanentes y regulares los cambios que hay en el doble juego de normas que hay en el deporte, porque hay normas, leyes, hay normas estatales y hay normas federativas, muchas veces de cada disciplina, entonces cada disciplina tiene su propia especialidad. Entonces, frente a algún conflicto o para prevenir esos conflictos, siempre es conveniente consultar o buscar o recaer en aquel profesional que está formado de una manera que quizás no sepa la solución en el momento, pero sí sabe dónde buscarla, dónde encontrarla, cómo interpretarla, por toda la especificidad que tiene este universo. Esta placa a mí siempre me gustó mucho, me atrapó esta organización que tiene el deporte, porque es, como dice ahí, una organización piramidal a nivel mundial de carácter asociativa. Siempre el deporte fue en su origen voluntario, es decir, ajeno al Estado. Hubo una etapa donde, sobre todo en la etapa del estado de bienestar, década del 80, donde los estados comienzan a tomar más en cuenta los derechos sociales, y los estados comienzan, y a la vez comienza a crecer el mundo del deporte, y los niveles de competencia y su grado de internacionalidad. Después vamos a ver muy marcado esto de las fechas de la década del 80, donde el deporte, frente a estos intentos de los estados, que iban reconociendo en sus constituciones el derecho al deporte en algunos casos, que iban dictando normas de carácter general vinculadas al deporte. Como que el deporte busca entonces protegerse a nivel internacional y constituye con más fortaleza su organización, como la veíamos en la placa anterior, con el Comité Olímpico Internacional en la cabeza, después las federaciones internacionales, porque no se crean ustedes que el Comité Olímpico solamente organiza las Olimpiadas. Eso habrá sido en un comienzo. Pero el Comité Olímpico Internacional es el que otorga el reconocimiento a cada federación internacional a cargo de una disciplina deportiva. Entonces el peso del COI es doble, no solo por lo que son las organizaciones, la máxima organización de un evento deportivo a nivel internacional, sino porque es el que tiene el poder de reconocer quién va a conducir la esgrima a nivel internacional, qué entidad tiene el reconocimiento para conducir el fútbol, la FIFA, depende del COI, el básquet, así con cada disciplina deportiva, el Comité Olímpico Internacional el que otorga el poder deportivo. Después, esa Federación Internacional es la que reconoce las asociaciones internacionales, una por país, una por disciplina, y a partir de ahí empieza el organigrama en cada provincia de nuestro país, una federación por provincia, y después disciplina, una por, en nuestro caso, generalmente por departamento. Entonces esto ha generado una tensión permanente, que yo digo que es lo más atractivo, apasionante de esta especialidad, que es una tensión permanente entre las normas federativas que buscan imponerse sobre muchas veces las normas estatales, y con un fuerte esfuerzo de esta organización internacional de evitar las jurisdicciones soberanas, ¿no? Ahí vemos un poco lo que yo decía recién. Esto da una permanente pulsión o tensión. Y como vamos a ver ahora, esto ha tenido algunos resultados. A veces se imponen unas por sobre las otras. Hay un caso en el mundo del derecho deportivo muy conocido,
es la causa Bosman a principios de la década del 90. Dejalo ahí, Rodrigo, cuento esto que no están las placas, pero en la década del 90, y en el año, creo que 91, la justicia europea, que es un poco el organismo que más se ha metido en estos temas, con un fallo que había hecho este jugador, Bosman, Pierre Bosman, establece una serie de pautas que le obliga a la FIFA después. La FIFA no lo reconoció, pero a partir de lo que resolvió el Tribunal de Justicia Europea, de que el planteo original era que Bosman, al ser ciudadano europeo, no era extranjero, no podía ser considerado extranjero en los países de la Unión Europea. Bueno, cuando resuelve eso el Tribunal Europeo, lleva aparejado otra serie de cosas que obligan a la FIFA a armar el RET, es el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores en el año 2001, que revolucionó y cambió todas las normas federativas en el fútbol. Entonces, a veces son los tribunales soberanos los que imponen conductas o cuestiones que después las federaciones tienen que aceptar, y a veces es a la inversa. Pero esta tensión, yo decía recién vamos a ver la década del 80, fíjense, el Comité Olímpico Internacional, que nace en 1894, pero recién tiene, a finales de la década del 80 y principio, en el 94, digamos, 1981 y 1994 es su conformación actual. Como asociación civil se conforma en el 81. En la misma época que comenzaban a aparecer los reconocimientos del deporte en algunas constituciones en el mundo, y que los estados comenzaban a meterse en el mundo deportivo, el mundo del deporte se abroquela y consolida su estructura. En este caso, Comité Olímpico Internacional. Vamos a la siguiente. La siguiente placa. El mayor esfuerzo que termina siendo, bueno, ¿cómo hace el Comité Olímpico Internacional para evitar la intervención de los estados, o que en un mundo donde las competencias deportivas son internacionales, cómo hacen para evitar que un tribunal de un país se meta a discutir un resultado o un torneo, una competencia? Entonces, tiene esta medida que es bastante efectiva, que está en la Carta Olímpica y que después se reproduce en los estatutos de las federaciones, donde amenaza con suspender o retirar el reconocimiento del Comité Olímpico Nacional cuando avancen las estructuras de un país sobre las normas federativas. Esto que da mucho miedo, mucho temor, a veces lo usan. Vamos a la siguiente. Hay un caso de Grecia que siempre me gusta comentar, que en el año 2006 el Parlamento griego modifica la legislación deportiva y en cierta manera le quita autonomía a los entes administrativos de la decisión del fútbol. Automáticamente la FIFA suspendió a la Federación Griega. Imagínense ustedes, en cualquier país, cuando ocurre un hecho de este tipo, eso implica que los deportistas, los clubes, los árbitros no pueden participar de las competencias internacionales. ¿Qué ocurrió en este caso? A la semana el Parlamento griego volvió atrás en el caso del fútbol con la ley que habían aprobado. Esto no quiere decir que esto lo use en cualquier circunstancia, ni el COI ni las federaciones nacionales. Solamente se meten o actúan de esta manera cuando se actúa fuertemente con relación a la propia organización del deporte, porque en general en el mundo del deporte conviven ambas normas, es decir, las federativas y las normas soberanas cuando hay tema de orden público, ¿no? En su país es lógico que el Estado proteja aquellos intereses que quiera proteger, hay que respetar los derechos que son materia de orden público. Entonces, por ejemplo, todo lo que es materia laboral
está autorizado hasta por estatuto de AFA y de FIFA que intervengan los organismos, los juzgados competentes. Y hay distintos casos de leyes nacionales que intervienen en temas que están vinculados al deporte. El mayor exponente de esta supranacionalidad es el TAS y el CAS. TAS o CAS, eso depende del idioma. Este es el Tribunal Arbitral Deportivo. Si es en francés o es en inglés, es esa la designación. Claro, porque el problema era cómo hacer para resolver los conflictos en el deporte si el deporte quería marginar a los tribunales competentes en cada país. Entonces, también en la década del 80 aparece el TAS. Crean, en aquel momento Juan Samaranch, presidente del COI, crean un organismo arbitral donde voluntariamente, entre comillas, digo voluntariamente porque esto están los estatutos de cada federación, que obligan a que la instancia de apelación en cualquier conflicto a nivel de un federativo que se dé en cualquier disciplina, y más de 200 disciplinas ya en el TAS, se tengan que resolver en el TAS. En determinado momento, el TAS también es una asociación civil constituida en Suiza, como el COI, como la FIFA. Todos esos casos, cuando hablábamos hoy, recuerden de que el derecho ayudaba a organizar las instituciones, en ese caso de grandes organizaciones internacionales, también son asociaciones civiles, que están regidas por la legislación suiza. Entonces, cada apelación, la última instancia de apelación, por ejemplo, un caso en FIFA, lo resuelve FIFA, uno se siente afectado, va al TAS. Si uno quiere apelar la decisión del TAS, tiene que terminar en el Congreso, en el Tribunal de Justicia, en la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Federal Suizo, que es el que resuelve, al ser una asociación civil suiza. Hubo, a fines de la década del 80, un caso, yo creo que era, donde la discusión era entre un deportista ecuestre con la federación ecuestre. Y cuando llega ese caso al Tribunal Federal Suizo, fallan, pero en el fallo dicen, pero ojo que acá vemos una cuestión que puede generar problemas. Un tribunal arbitral tiene que ser objetivo. Y el tribunal arbitral dependía del COI, y un organismo integrante del COI de la Federación Ecuestre Internacional. Entonces dice, no puede ser que un organismo donde una de las partes sea integrante del mismo se considere arbitral. Entonces, por eso es que después, en el 94, se crea una nueva asociación civil independiente del COI. Llegan los integrantes a través de federaciones, a través del COI, a través de comisiones de deportistas. Pero entonces el TAS se transformó en una nueva asociación civil de carácter internacional con domicilio en Lausana, en Suiza. En general, todas estas grandes asociaciones tienen su domicilio en Suiza. Yo recuerdo en el 2007, que fue el primer congreso que participé de estas cosas, a un ahora amigo, Horacio González Mullín, un abogado uruguayo, que contaba de un caso que él había tenido de 2 jugadores uruguayos contra el club uruguayo, y lo había terminado de resolver en el TAS. Es decir, eran jugadores uruguayos que se habían considerado libres de un club uruguayo y habían firmado por un club francés. Entonces el comentario que él hace, miren, la verdad, consejo, empiecen a aprender francés y a estudiar el Código Civil suizo, porque cualquier conflicto de carácter internacional en una disciplina deportiva termina en el TAS y en el Tribunal Federal Suizo. Esto es algo de lo que les comentaba hoy, lo que estamos viendo en la placa ahora. A veces algunas disposiciones públicas influyen sobre las normas propias, federativas, el caso Bosman, y otras veces es al revés. En nuestro país, Martín Bravo, que era un jugador de Colón, en su momento estaba jugando en San Martín de San Juan,
Cuando vuelve de San Juan, en base a ese fallo de los uruguayos que le conté, que eran de Bueno y creo que Blanco, no me acuerdo el apellido del otro jugador, como la FIFA, a partir de aquella resolución, nuevo reglamento del 2001, había terminado con las prórrogas unilaterales de los contratos y dijo, no, acá no hay más, esto es importante para los dirigentes que están escuchando, de los clubes de cualquier liga. La FIFA determinó a partir de ahí que no hay más derecho de retención, digamos, que no está más esa idea de que el club es dueño de los jugadores, digamos. Eso no existe más para la FIFA. Lo único que la FIFA reconoce es la estabilidad contractual. Si un jugador profesional tiene un contrato, mientras tiene ese contrato, no puede transferirse, pasar a otro club sin indemnizar, resolver el contrato o reconocer una transferencia. Eso fue en base a este caso Bosman. En Latinoamérica seguíamos con las prórrogas unilaterales de los clubes profesionales y con la idea esta del derecho de retención. El club, el jugador es del club y yo no doy el pase, si no quiero. En este caso, Martín Bravo terminó firmando en un club de México, considerándose libre, porque se había terminado su contrato y no reconocía la prórroga unilateral, porque había determinado el TAS que no eran válidas. Entonces, esa decisión, ese caso en su momento, donde una norma federativa se imponía sobre lo que era la 20.160, que es la ley de contrato profesional de jugadores, obligó en la Argentina a modificar el convenio colectivo de trabajo. Esto fue en el 2009. Y se modificó el convenio colectivo de trabajo en función de una disposición federativa. Vamos a la siguiente. Acá dos placas, para ir a un caso más cercano, terrenal, al de nuestros clubes, que también es importante, porque esto de siempre tener cerca algún profesional para consultar. En el nuevo Código Civil y Comercial, que se aprobó en el 2015 y está vigente en el 2016, hay algunos artículos que no es para preocuparlos a los dirigentes de nuestros clubes, pero tienen que ser conscientes. Siempre, ¿cuál es el motivo por el cual uno normalmente dice, bueno, pues ustedes tienen que constituir una persona jurídica, constituirse como club, amén de que es un requisito para participar de una liga, de una federación, porque eso separa la persona jurídica del club de sus socios y administradores, son personas distintas, entonces uno no tiene normalmente responsabilidad personal propia por aquellas decisiones o acciones que toma el club, que una persona jurídica distinta. En el nuevo Código Civil y Comercial hay algunos artículos que establecen excepciones para esto. ¿Esto qué significa? Cada vez que ustedes escuchaban debatir en el país, discutir entre estas cuestiones de asociaciones civiles, sociedades anónimas deportivas, el principal argumento era que en el viejo Código Civil no había responsabilidad para los dirigentes, que sí había en las sociedades comerciales. Entonces este era el principal argumento. Bueno, quédense tranquilos que desde el nuevo Código Civil y Comercial ese argumento no existe más, porque se aplican para las normas civiles algunos parámetros que ya estaban en materia comercial. Al unificarse ambos códigos es lo mismo. Entonces, por ejemplo, el artículo 144, que ustedes lo están viendo en la pantalla ahora, es el que hace referencia a lo que era el corrimiento del velo societario. Se dice así en términos jurídicos, comerciales, es decir, hay determinadas circunstancias donde no es oponible esa persona jurídica distinta si uno como administrador o directivo del club actuó de manera contraria a los intereses del club, ¿no?
la actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica constituya un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos. Es decir, ojo, vamos a la siguiente placa también, ojo, porque ahora pueden existir en cualquier asociación civil algún tipo de responsabilidad de los administradores, llámese presidente, tesorero, secretario, si se actúa por acción o omisión de una manera con culpa, eso habrá que determinarlo, pero hay que ser muy prudente y responsable. Yo lo que siempre digo es que en esto, sobre todo en la escala de nuestros clubes, de localidades, de barrios, de pueblos, hay que tener los libros al día y en orden. Todas las decisiones importantes tienen que estar en resoluciones avaladas por la comisión directiva, cortar por allí con esa idea que muchas veces el presidente o la máxima autoridad toma decisiones en materia de recursos, disponibilidad, sin tener aval de la comisión directiva. Hay que dejarlas establecidas en el libro, para eso están los libros de acta, más allá de que a lo mejor no hagan las reuniones formales todas las semanas o no hagan las actas todas las semanas, tomen nota de las decisiones que toman y una vez al mes por lo menos hagan un acta de la comisión directiva donde consten esas decisiones, porque llevar los libros en orden, tener la papelería en condiciones, evita este tipo de responsabilidad. Vamos a la siguiente. También el código prevé extinción de responsabilidades si hay, digamos, una asamblea que aprueba el accionar de los directivos, administradores, en determinadas circunstancias, esto también se sabe. Esto no es para asustarlos, pero es para que tengan conciencia de la importancia que tiene con mantener o tener todo lo que es la documentación institucional al día. Si reciben un subsidio, rendirlo. Tener todos los papeles en orden nos previene de conflictos vinculados a este tipo de responsabilidad. Vamos a la siguiente, creo que terminamos esta parte. Y ahora dedicarle los minutos finales a un tema que, bueno, seguramente de interés de muchos, y yo creo que si no lo ves, tiene que serlo. Porque hoy en día, y en estos momentos donde es tan necesarios los recursos económicos en nuestras instituciones, hay que entender que los llamados derechos de formación se han convertido en un recurso genuino de los clubes, en un derecho que es propio, que pertenece a los clubes y que no hay que dejarlo pasar. Porque si no, ojo, lo que veíamos antes de las cuestiones de la responsabilidad, si uno tiene la posibilidad de reclamar un derecho de formación que le corresponde y no lo hace, por ejemplo, el día de mañana puede venir alguien que plantee por qué una anterior comisión directiva, una anterior autoridad no reclamó lo que al club le correspondía. Si se puede entrar en alguno de los temas de responsabilidad. Entonces esto hay que conocer de qué se trata, saber en qué momento puede corresponder y tener siempre cerca a alguien para consultar si tienen el derecho o no lo tienen y cuándo se pueden reclamar. Tengan en cuenta que estos plazos son siempre muy cortos. Todas las normas en materia san federativa o la ley nacional en materia de derechos de formación vencen a los 2 años. Y si a los 2 años de que uno tiene el derecho para reclamarlo no lo hace, se pierde, prescribe. Hay normas federativas a nivel internacional. La FIFA en el fútbol es la que lo tiene más desarrollado, pero también hay en el rugby, por ejemplo, hay clubes de rugby en Esperanza que tienen que saberlo.
en este momento donde están las franquicias, incluso en Latinoamérica, franquicias profesionales, y un jugador que se formó en el club, en Alma Junior, por decirlo, firma en una franquicia, la que tiene Paraguay, que tiene Uruguay, no sé cuáles son las que están en Sudamérica. Esa firma como un contrato profesional genera derecho al club para que la reclame ante la IRBA, ante el organismo internacional. También hay algunas cuestiones que prevé el básquet, muy pocas, pero las hay. El que tiene mayor desarrollo, sin duda, a nivel internacional, es el fútbol. En ese reglamento de transferencia, de estatuto de transferencia de jugadores que hacía referencia hoy, en el mismo 2001, cuando se aprobó, al mismo tiempo que terminaba el Tribunal Europeo con esa idea del derecho de retención en los futbolistas, establecía que debía haber una forma de compensación. Esa forma de compensación que buscó la FIFA fue el derecho de formación. Entonces, desde el 2001 hasta el día de hoy, con modificaciones, hay normas internacionales del fútbol de FIFA que prevén los momentos en que se reconoce el derecho de formación. Eso lo vamos a detallar muy sintéticamente ahora. Derecho de formación en sí es cuando un jugador, antes de terminar los 23 años de edad, firma su primer contrato profesional en un país distinto en que él se formó, eso da lugar al derecho de formación que lo cobrarán los clubes que lo formaron de los 12 a los 21 años. Vamos a la siguiente. Este derecho de formación es el más importante. Estas son excepciones que no vamos a quedarnos en esto. Hay excepciones, es decir, si el club firma en un club de cuarta categoría del fútbol español o del fútbol de cualquier, digamos, nacionalidad, ese club se lo considera amateur, no tiene obligación de pagar formación. Vamos a la siguiente. Pero vamos a la siguiente. Vamos a la otra, Rodrigo, para no detenernos acá. Yo quiero que ustedes vean los valores. No, vamos a la anterior. Ahí está. Ustedes vean los valores. Porque esto es lo mejor que le puede pasar a algún club de la zona. De hecho, ha habido clubes que han tenido esta suerte. Bueno, San Martín de Progreso, recuerdo, pobre, con este chico que terminó falleciendo en el accidente, no me sale ahora el nombre, que era de... Emiliano Sala. Emiliano. Cuando Emiliano firmó en Francia su primer contrato, los valores que se aplicaron fueron esos que están acá, categoría primera, porque esto lo tiene todavía tabulado la FIFA. Entonces, ¿cómo se calcula el derecho de formación? La FIFA dice, bueno, es en función de la categoría donde juega el club de destino. Entonces, si el jugador firmó en un club de la primera división de la UEFA, después hay un cuadro de la UEFA donde dice qué países de Europa son de primera categoría, cuáles de segunda, lo que le corresponde al club formador son 90.000 euros por temporada, con una excepción, en aquel momento lo sufrió San Martín de Progreso. Como las normas las hacen siempre los países formadores, digamos, importadores, no nosotros, los formadores, de los 12 a los 15 años no se van a pagar 90.000 euros, se va a pagar como si fuera de cuarta categoría, 10.000.
Entonces, en aquel momento San Martín de Progreso, que lo había tenido de 2 a los 15, cobró 10.000 euros por temporada. En el caso de Juventud Guadalupe de San Jorge, el departamento San Martín, cobraron 90.000 euros por temporada porque había estado el jugador después de los 15 años. Entonces, fíjense los valores que hay en juego. Pero no solamente miremos el fútbol europeo. Vamos a la siguiente. Miremos qué pasa si un chico que se formó algún año, que haya jugado en alguno de nuestros clubes, de Esperanza, de las Colonias, de la zona, y firma su primer contrato profesional, por ejemplo, en Brasil, vamos a algo más común, Uruguay, Chile, por decirlo, o Paraguay, digamos. En esos casos, los valores también son interesantes. Vamos al anterior, pasamos al anterior. Chile y Uruguay, categoría 2. Es decir, que si un chico que se formó acá y de pronto va y firma su primer contrato profesional en Uruguay, el club formador en Argentina va a cobrar $30.000. Si el club es de primera categoría del fútbol uruguayo o del fútbol chileno, y si lo tuvo de los 2 a los 15 años, solo 2.000. Pero estamos hablando de 30.000 de los 16 años para arriba. Y lo mismo, si se va, por ejemplo, a Guatemala, y en un primer club de Guatemala, también los números son importantes, o al fútbol de Estados Unidos en la CONCACAF. Entonces digo, este tema es para prestar atención. Vamos a la siguiente, Rodrigo. Esto es lo más valioso. Los clubes obligados al pago siempre pagan, porque finalmente la FIFA le impone medidas disciplinarias a los clubes que no lo hacen. Le quita los puntos, no le deja contratar jugadores, así que los clubes de FIFA terminan pagando. Vamos a la siguiente. Recién hablábamos del derecho de formación. Después existe el mecanismo de solidaridad, que esto es, por el resto de la carrera profesional del jugador, cada transferencia que hay con cargo de la misma, si la transferencia paga en dinero el club de destino, el 5% de ese monto se separa para distribuir entre las 10 temporadas de formación del mismo. Esto, cada transferencia que haya, es decir, que si el chico tiene suerte, tiene éxito y hay transferencias, hoy en día no solo internacionales, sino transferencias incluso dentro de un mismo país, en la medida que ese país sea distinto al de los clubes formadores, se puede reclamar de la manera que se ve en esta placa. En este caso cobra desde los 12 años a los 23. Hay un monto también, los primeros 4 años menor, 0,25 y 0,50 los siguientes. Vamos a la otra, Rodrigo. Esto es lo que decía recién, tanto del 1 de julio, en el caso de la contribución por solidaridad, desde julio del año pasado, también se pagan las transferencias internas. Esto antes no ocurría. Entonces esto es importante. Vamos al siguiente. Antes de entrar en esto que ya es lo nacional. Según FIFA anticipa, en el caso de la contribución por solidaridad, posiblemente a partir de julio, han hecho un sistema de clearing, han licitado una banca, no sé cómo la terminan constituyendo, pero la FIFA ha constituido un clearing en el cual, supuestamente, como cada club de destino tiene la obligación
dentro de los 30 días siguientes de una transferencia, a separar el 5% y transferirlo a los clubes formadores, supuestamente ahora FIFA automáticamente va a retener ese 5%, se lo tienen que dar a la FIFA, y la FIFA lo va a transferir a los clubes formadores. Yo creo que va a haber algún inconveniente, por lo menos en las primeras etapas, que estén completos los pasaportes, que cada club tenga la información resguardada de los jugadores que ha formado, pero la idea es reducir la litigiosidad en esto y que automáticamente cada club formador reciba ante un caso de transferencia internacional. Veremos cómo lo desarrolla FIFA. Vamos ahora al ámbito nacional, porque hoy en día ustedes tengan en claro que hay, en el fútbol por lo menos, hay 3 vías para reconocer estos derechos y para reclamarlos. Vimos la internacional, ahora vamos a una de las 2 nacionales. Ley 27211 es una ley nacional que se aprobó en el 2015, en particular porque la AFA, si bien tenía una resolución reconociendo desde el 2005 a 2006 derechos de formación y solidaridad, jamás la había cumplido. Cuando la FIFA saca en el 2001 ese reglamento, obligó a las federaciones nacionales a que regulen internamente los mismos derechos para las transferencias internas. La AFA la tenía, nunca la pagaba, nunca la hizo cumplir. Esto generó que desde la ALADE, la Asociación Latinoamericana de Derecho del Deporte, se trabajara en un proyecto de ley que finalmente Claudia Jacona, que es la actual secretaria de Deporte de la provincia, fue quien presentó el proyecto de ley elaborado por ALADE, se aprobó en el 2015 la 27211. ¿Cuáles son las cosas importantes que ustedes tienen que saber? Primero, que es para todas las disciplinas deportivas, prevé mecanismos para los deportes en conjunto y también para los deportes individuales. Por ejemplo, tenistas. Reconoce la formación, a diferencia de la FIFA, que iba de los 12 a los 21, la formación, esta ley, va más atrás, va para favorecer más a los clubes formadores. Va de 9 a 18. Hoy es muy habitual en el fútbol, los clubes profesionales cada vez buscan tomar los chicos de los clubes del interior, de los clubes amateur, a más temprana edad. Buscan tenerlo antes de los 12 años o a los 12 años. Pero la ley lo reconoce de los 9. Y reconoce primer contrato y transferencia, igual que lo que veíamos hoy a nivel internacional, y reconoce también las sucesivas renovaciones contractuales. Lo que cuentan es que el proyecto original, cuando se debatió en diputado, contemplaba el caso del primer contrato y transferencia. Cuando esto llega al Senado con media sanción, hay un senador, no recuerdo ahora el apellido, que era de Santiago del Estero, dirigente de un club de básquet. Y el senador dice, pero en el básquet esto no nos sirve. En el básquet los contratos son anuales, se renuevan todos los años, entonces ahí modificaron la ley agregando las sucesivas renovaciones contractuales. Y así quedó la ley. Vamos a la siguiente. Ese es el punto que más zapatean en AFA con esta ley, porque obliga a los clubes, cada vez que renueven un contrato profesional, a que separen un 5% del total de ese contrato para transferir a los clubes formadores. Esta es la idea. Si es una transferencia, el 5% de la transferencia se prorratea para los 10, y si es un primer contrato, el 5% del bruto, del total del contrato, del valor por mes multiplicado por todos los años que haya firmado. Vamos a la siguiente. En este caso, los clubes no lo pagan, ni voluntariamente, ni generalmente en la mayoría, con el reclamo extrajudicial. En esto hay que llegar a un juicio generalmente. La ley le había dado 6 meses a cada federación para que lo regulara en su disciplina. Y si a los 6 meses no lo hacía, quedaban ya habilitados para que el club formador pueda ir a sede judicial y reclamar. Hay federaciones, como el caso de vóley y básquet, que ya lo han
incluido en sus propios reglamentos y estatutos. La AFA se hicieron los desentendidos hasta que tuvieron en el 2008 los primeros fallos en contra. Entonces, con los primeros fallos en contra, que fueron el Bochófilo y el Bochazo, el club de San Vicente, cercano a Esperanza, y otro, Unión de Totora, también en Buenos Aires, con los dos primeros fallos favorables para los clubes formadores, ahí en la AFA se apuraron y aprobaron un boletín, del que vamos a hablar después, en octubre del 2018. ¿Qué es lo importante para saber sobre esta ley? Para nuestros clubes, es que la ley establece que en el caso que haya alguna resolución que sea distinta a la ley, debe aplicarse aquella que sea más beneficiosa al club formador. Es decir, el principio de esta norma es en beneficio del club formador. Así como las leyes del trabajo son en beneficio del trabajador, en este caso son en beneficio del club formador y así deben interpretarse. Se puede, a tal punto que se puede elegir la jurisdicción del domicilio del formador. Es decir, si yo reclamo de un club en Esperanza, un club de Buenos Aires, puedo elegir hacer el reclamo en la jurisdicción de Esperanza. Si pasados los 2 años el club no reclamó el derecho que tenía, lo puede hacer la liga donde está afiliado. Y lo último que es importante, que en este caso, expresamente la ley del artículo 5 establece que no solo pueden reclamar los clubes que estén federados. Puede haber clubes, cualquier disciplina deportiva, que estén participando de una liga independiente, que no esté afiliada a la Asociación Nacional de la disciplina, pero en la medida que esa liga tenga personería jurídica, le reconoce derecho. Esto que permite también incluir los casos de futsal, que hoy por ahí hay contratos. Por esta ley se puede reclamar en el caso del fútbol femenino. Todavía FIFA y AFA no reconocen formación por el fútbol femenino, pero la ley sí permite, si una chica formada en Esperanza, en Las Colonias, firma su primer contrato profesional en un club de cualquier otro lugar del país, a través de la ley se puede reclamar. Vamos a la siguiente. Para terminar con lo de la ley. Hoy en día ya hay clubes que buscan acordar y evitar el juicio. Son los menos. Pero es un camino del que no hay que desentenderse. Todas las sentencias han sido hasta ahora favorables. Ya hay clubes que han cobrado. El caso de Totora, el caso de Bochófilo y Bochazo ya han cobrado. Y hay otros que están en sentencia ya en segunda instancia. Pero el temor que viene en algún momento de que alguien pudiera declararlo inconstitucional, hasta ahora eso no existe. Los tribunales han avalado una ley que es legítima, que está vigente y no hay que tener temor de utilizar. Les decía que la AFA en el 2018 aprobó un boletín, el 5551, que reconoce la formación y solidaridad. El boletín está bueno porque brinda un mecanismo más ágil de reclamo, reconoce la formación entre los 12 y los 21 años, con los mismos criterios de la norma FIFA, primer contrato profesional antes de la temporada de los 24, y en este caso, si un jugador firma su primer contrato profesional en un club de AFA, yo hay casos, tiempo atrás hablamos con gente de Unión de Esperanza, chico que firmó Ayrton Portillo, creo, en el Atlético de Rafael, un primer contrato que se firma en un club profesional, eso le reconoce al club formador por cada temporada de formación, desde los 12 años, el valor de un salario básico y medio por temporada de formación. Y por las transferencias internas con cargo, sobre el valor neto, no el bruto como establece la ley, se distribuye también el 5% de las temporadas de formación de los 12 y los 23. En este caso, AFA, que está bueno el boletín, invierte
ese menor porcentaje que la FIFA establecía de los 12 a los 15. De 12 a los 15 pone el 0,50 y los últimos años lo baja a 0,25. Vamos a la siguiente. El boletín es solo para clubes federados, se tramita por el sistema COMET, que es un sistema informático, un software que tiene la Conmebol, donde en general cada club tiene su acceso con una contraseña de usuario, y si no lo tiene el club, lo tiene la liga, y allí hay un procedimiento que se aprobó por el boletín 5770, que también es un procedimiento contradictorio, hay reclamo, demanda, contestación, plazo, traslado. Hay que tener el acompañamiento de un profesional que conozca sobre esto, sobre estas regulaciones para hacerlo. Prescribe a los 2 años, y lo que tiene el boletín, el artículo 20 de este boletín, es que dice que si alguno paga, porque se lo intimó que venció el plazo, se pueden mandar las actuaciones al comité ejecutivo para que le descuenten de los derechos de televisación. En esto viene medio lento la AFA. Había arrancado con más énfasis en 2019 y principio del 2020, hasta la pandemia, funcionó bien. Hoy se están, en aquellos casos que se demoran para pagar, están un poquito lentos en este descuento. Pero bueno, es un mecanismo que sirve ante un caso de un primer contrato profesional. Yo jamás les justifique, le orientaríamos a un club a que haga un reclamo por la ley, porque los montos son muy bajos. Y esto, si bien los montos están retrasados y demás, son montos más interesantes. En el plazo del primer contrato se justifica. Vamos a la siguiente. Esto en el básquet, por si está alguna de las instituciones que practican básquet, no es mucho lo que tiene el básquet regulado, pero yo he encontrado que hay un artículo muy interesante en el reglamento de transferencia, que es el 29, inciso F, donde dice generalmente al club formador que después lo transfiere a otro club del país. Si un chico que juega en Esperanza y se termina yendo a Buenos Aires, viene a Santa Fe, va a Rosario, va a Bahía Blanca. Las normas internacionales solo reconocen alguna compensación para el último club, en el caso que tuviera contrato. Pero los clubes anteriores no reconocen nada. Pero hay este derecho de reserva que establece el reglamento de transferencia de la Confederación Argentina de Básquet. Yo creo que tienen que aprenderlo nuestros clubes para usarlo. Cuando transfieren un chico joven y no tiene contrato todavía, hagan uso de este derecho de reserva, que para tener derecho en una futura transferencia internacional, derecho de formación. Bueno, yo creo que con esto terminamos, Rodrigo, así es. Así que, bueno, se hizo medio largo, pero espero no haberlo aburrido. Está muy bien, Carlos, te agradezco desde ya la predisposición y bueno, lo interesante de la charla. Por ahora, bueno, abrir preguntas si alguien quiere realizar. Así que, bueno, lo dejo a los participantes. Cualquier cosa, o me levantan la mano o para habilitarle el micrófono, o lo habilitan directamente ellos, como deseen. Si alguno quiere, con gusto. Si no, bueno, también está bueno que después el material lo distribuyan, el Power, que todos lo tengan, para tener presente esto de los momentos o situaciones donde pueden tener un derecho, ¿no? Que es lo más importante hoy. Hoy conversando, por ejemplo, sí, el caso de Portillo, que como comentaste, me comentó algún dirigente del club, de dicho club, pero bueno, no, desconozco si hay en los otros clubes puntualmente algún caso también que pueda ser incluido en este tipo de situación. A veces viene bien tomar este ejemplo, digamos. Lo ideal, obviamente, cuando se pueda, es que un club, si tiene un chico y lo transfiere, sabemos que vienen muchas veces los propios padres,
presionando para que el chico se le dé el pase. Yo, como decía recién, no existe más el derecho de retención. Uno no le puede negar una transferencia a un chico, a un chico y a un grande que no tenga contrato. Lo que hay que intentar hacer es llegar a un... que los padres entiendan que lo ideal es realizar con el club interesado un convenio. Esos convenios generalmente reconocen solamente algún porcentaje sobre una futura transferencia, que está bien. Pero también al firmar ese convenio hay que asesorarse, hay que hacerlo bien, porque ese convenio no puede hacernos renunciar derechos que el club tiene, como por ejemplo los derechos de formación. Sí puede aclarar el convenio que si se están reconociendo un porcentaje determinado por esa transferencia, eso incluye lo que le correspondería al club de destino pagar de formación el otro, no frente a terceros. Y a veces, si el convenio no incluye un pago en la firma del primer contrato profesional, el propio boletín de AFA, que aprobaron los clubes de primera, digamos, aprobado por AFA, permite hacer el reclamo por el boletín, más allá que haya un convenio anterior que le dé porcentaje por una transferencia, pero no dice nada del primer contrato, ese club puede reclamar por el boletín de AFA, digamos. Bien, te consulto, porque por ahí también acá en Esperanza hay muchos deportes de tipo individual. Vos mencionaste por ahí el tenis y demás, pero bueno, veo a Analía acá, a algunos otros que, bueno, o sea, todas las federaciones, si bien el amateurismo obviamente está más presente que en otros deportes más profesionales, las demás federaciones no tienen regulada en su mayoría los derechos de formación, en virtud, a pesar de la imposición de la ley. La ley nacional. Ahora, ¿qué es lo que hace como criterio general que dice la ley nacional en los deportes individuales? Sí. En general, el deportista, el individual, no va en representación de un club cuando compite en un torneo de tenis o boxeador. Va individualmente como deportista a estar afiliado a su federación, o a lo mejor en una instancia más profesional donde aparecen otro tipo de agentes. Entonces lo que dice la ley es que si un deportista individual practica profesionalmente después un deporte y participa de un evento donde haya premios en dinero, toma un criterio similar y dice, bueno, de los montos asignados para esos premios, hay un porcentaje del 5% que el organizador deberá prever destinar a los clubes formadores de ese deportista. Obviamente, estamos hablando de eventos en dinero que se hagan en el país, porque una ley nacional que no se puede aplicar a nivel internacional, y eso va un poco de la mano de la costumbre y de la práctica en cada disciplina deportiva. Yo no conozco casos todavía que se hayan judicializado, pero la ley busca un camino, siempre con la idea de que aquellos clubes amateur que trabajaron en la formación de un deportista, si ese deportista el día de mañana llega a ser profesional, tiene la suerte de ser profesional, bueno, algo del beneficio que de ese profesional va a tener otro club, se proyecte y llegue a los clubes que lo formaron de manera amateur al comienzo, ¿no? Esa es la idea de la ley. Ah. No sé si hay alguna consulta de algún de los asistentes. Ahí Darío Fontana. No sé si te podés mutear, si no yo te reactivo. Ahí. Sí, o por el chat que la haga o... Sí.
Hola. Hola, ahí está Darío, se te escucha perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Rodrigo, Carlos y todos los asistentes. Carlos, tengo una pregunta con respecto a el monto de los contratos. En nuestro país es muy informal, donde hay un contrato registrado en AFA y un contrato en negro, que generalmente también es el que reclaman muchos jugadores, generalmente cuando hay convocatorias en los clubes que después quedan afuera porque justamente son contratos que no tienen registro de AFA. ¿Cómo hacemos para poder determinar esa disparidad en cuantía por una cuestión de que un contrato de AFA figura por menor valor que lo que realmente el jugador cobra? ¿Me explico? Sí. Mira, eso no es sencillo. Te diría que es más fácil. Primero, yo creo que está bastante mejorado la transparencia de ese aspecto en cuanto a la obligatoriedad que hoy tienen los clubes profesionales en relación con AFIP y demás. Creo que está más transparente esa situación. Y si bien tienen dos contratos, generalmente el laboral y uno por derecho de imagen o por otro concepto que uno le pueden poner, yo creo que hoy ambos están informados en AFA, incluso. Pero pongamos que no es así. Existe mayor posibilidad de probar y discutir ese aspecto, si uno está en un proceso judicial para reclamar un derecho de formación por una renovación contractual, de elementos, herramientas probatorias en sede judicial, periciales, informes a la AFIP, porque eso en las cuentas del club está, en las transferencias, hoy está muy bancarizado el depósito de ese tipo de contratos, así que toda esa información en algún lado está. En cuanto a lo que son los reclamos por boletín de AFA o por FIFA, como no está la posibilidad de reclamar por los nuevos contratos, por los valores de los contratos, es decir, queda atado a lo que te informe AFA o lo que te informe FIFA, si necesita esa información. El problema sí existe en las transferencias, que no es lo mismo que en el caso de los contratos. Entonces, si en la transferencia se hizo figurar un valor y no es el valor real, ahí sí es muy difícil llegar. Entonces, en el caso de si es un reclamo internacional a través de FIFA, FIFA está a lo que diga el TMS, que es el sistema informático, el sistema software internacional, el registro internacional, donde las transferencias se informan y se registran. El valor que está en el TMS es sobre el cual se regula los valores después FIFA. Lo mismo en el caso de AFA con el CON. Si hubo entre los clubes un acuerdo por fuera, ahí es muy difícil llegar. A veces los medios te dan una información y después te informan otra. Bien. No sé, Darío, si está bien la respuesta o querías repreguntar o ampliarla. No, por ahí es muy difícil justamente la parte que no es legal poder demostrarlas porque justamente no figuran en las contabilidades de los clubes, porque por ahí son dineros que no tienen una justificación del ingreso a la institución. También se están dando y se daba bastante seguido con las triangulaciones de transferencias de jugadores que retoman, digamos, cierto nivel y después hacen pases a clubes de segunda o tercera categoría para después hacer otra transferencia a un club de mayor categoría o una primera línea futbolística, lo que es nivel mundial, porque eso también justamente perjudicaría, como yo lo veo, en los montos para los pagos de los derechos de formación.
Claro. A ver, de hecho, hoy veíamos que si el jugador firma su primer contrato profesional en un club de 4ª categoría, no tiene obligación de pagar. Entonces, a veces existen hay clubes de anclaje o pases puentes que utilizan este tipo de clubes. Hay representantes o intermediarios del fútbol que tienen sus clubes. Maldonado en Uruguay, el Unión San Felipe en Chile, son clubes de algunos de Mascardi, son clubes donde lo tienen determinados intermediarios precisamente para a veces hacer esas cosas. Hoy los pases puentes están expresamente prohibidos por reglamento FIFA, y hay unos meses donde se interpreta que si el jugador va a ser transferido en un periodo muy breve, eso se puede revertir, pero de hecho eso existe. Yo insisto en el tema de los contratos laborales, creo que hoy, con la presión de AFIP, y eso hoy los clubes tienen que estar más ordenados y transparentes, ¿no? Pero con las transferencias eso se da, la transferencia a clubes puente para evadir el pago de impuestos. Eso ha habido causas judiciales importantes y hoy FIFA trata de perseguir. Sí, claro, yo lo veo más por una cuestión impositiva que por una cuestión de querer perjudicar a los clubes formativos. Lo que yo veo realmente complicado es que los recursos que manejamos los clubes, estamos hablando de los recursos financieros, económicos, son muy limitados para hacer demandas de estas magnitudes y poder, digamos, acceder a todo este tipo de información, teniendo en cuenta que hablamos de clubes de barrio y clubes chicos, ¿no? Sí, pero por eso es importante, que ningún club, sobre todo si no es chico, porque está la ley sobre todo, y este tipo de normas, se han hecho para favorecer a los clubes más chicos. Obviamente que los clubes grandes, los profesionales, cobran fortunas millonarias por transferencia de aquellos jugadores que han ido al exterior. Es decir, uno se pone a ver lo que Central ha cobrado por De María, o Independiente por el Kun Agüero, o ese nivel de jugadores, son fortunas millonarias. Sin embargo, cuando le toca pagar a ellos, a los clubes más chicos nuestros, a lo mejor 70.000 pesos, 100.000 pesos, es imposible o dificilísimo lograr hacer que lo paguen. Entonces yo creo que no hay que dejar pasar ninguna posibilidad. Si el derecho lo tienen, hay que reclamarlo, hay que reclamarlo. Hay que reclamarlo. Porque, insisto, esto se ha convertido hoy en un recurso genuino para los clubes y no hay que desperdiciarlo. Así que en eso digo como consejos para todos, y en la distinta disciplina por lo que decían, lleven un buen registro de los jugadores que tienen y los que han pasado por el club, uno tiene conocimiento que están jugando en otros lugares. En el caso del fútbol, hoy el sistema Comet hace que cada jugador tenga su historial, y seguramente los que estén en clubes de fútbol de la liga tienen cargados a sus jugadores actuales, pero no tienen cargados los jugadores que han pasado por el club. Eso hay que pedirle a la liga que lo pida ante el Comet. Y si hay un jugador que sabemos que está jugando en las divisiones juveniles de Unión, de Colón, de Central, de donde sea, esa información esté en el historial del jugador. Porque ni bien comienza este mecanismo de clearing de FIFA, o para cualquier transferencia o cuestión en el futuro, ese historial del Comet va a ser el pasaporte del jugador y es lo que va a resguardar los derechos de mi club. Guarden las planillas, los carnés, por unos años. Si la liga no guardó la información, esas planillas, esos carnés, pueden servir para acreditar ante la liga y que la liga emita un certificado que le dé certeza a ustedes del derecho que tienen
o que tendrán el día de mañana si para siempre. Carlos, Alfredo tiene una pregunta, no sé si la querés hablar vos, Alfredo, o la leo. Sí. No, dice, bueno, no entendí bien, en el caso del rugby, dice, si es la misma ley, ¿y qué pasa si un jugador se va al exterior? En realidad, la ley rige también para el rugby, está previsto para todas las disciplinas, pero en el caso de la ley solo sería aplicable a nivel local. Yo tengo entendido que ya la UAR tiene cuantificado un monto, que no sé si es $10.000, un monto creo que parecido, donde la UAR, si algún jugador formado en cualquier lugar del país firma en los Jaguares, en la franquicia nuestra, y comienza a ser profesional, le reconocen ese monto. Así que eso, hoy en día no hay otro nivel de profesionalismo en el país como para aplicar la ley. Y la UAR lo contiene. Lo que se aplica a nivel internacional, si un jugador local firma un primer contrato profesional en un club del exterior, son las normas del organismo internacional del rugby, que establece la obligatoriedad de compensar y fija un criterio donde hay que acreditar el costo de esa formación. Pero si un jugador formado aquí, yo no recuerdo la edad, no tengo presente la edad que lo prevé la regulación del rugby internacional, pero supongamos que de los 12 años, o eso habría que corroborarlo, pero sí reconoce que se debe pagar ante la firma del primer contrato profesional afuera, se debe compensar, y lo que hay que acreditar, estimar un monto de lo que haya costado por temporada de formación ese entrenamiento en el club local. De hecho, el club argentino que lo están reclamando, y hay clubes argentinos que están cobrando, le reconocen lo de la UAR ese monto por la franquicia local. Alfredo, no sé si está, bueno, respondida. Vamos a cerrar, si no, con una última pregunta y, bueno. Perfecto. Bueno, gracias, Alfredo. Con una última... Gracias, quedamos a disposición de todos, Rodríguez, de ustedes. Sí. Y quiera a disposición para cualquier consulta o para seguirla en otro momento. Bueno, yo, si no, de mi parte y de Jimena Zen, agradecerle a todos los asistentes, en primer lugar a Carlos sobre todo por su gentileza, predisposición, que siempre está, podríamos decir, hablando en criollo, al pie del cañón, cada vez que le hemos solicitado la posibilidad de dar una charla o realizar alguna actividad, o cuando ocupó también sus responsabilidades públicas, siempre estuvo atento a las inquietudes que le transmitimos de Esperanza y de las colonias, así que, bueno, agradecerte especialmente y, bueno, a todos los presentes, y, bueno, con el compromiso de enviar el PowerPoint que nos presentó Carlos para que, bueno, les sirva también de ayuda a memoria a todos, así que muchísimas gracias en el día de hoy por asistir. Bueno, gracias a ustedes por aguantar esta hora. No, por favor. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias.